Hola y bienvenidos a la segunda edición de la serie Dr. Rodolfo Valentino Revela, Ciencia para Todos. Ya sabéis que en mi programa se presentan resultados de estudios científicos independientes, críticos, solidarios y sin censura y que se ponen a disposición de un amplio público. Aquí tenéis los institutos patrocinadores, el Instituto Europeo IEM, en Santander, el Instituto Eurosor, Investigación Sociológica Independiente, también en Santander, y Psicocura, también en Santander. Si tenéis alguna pregunta referente a esta presentación, porque necesitáis alguna explicación, contactar con una de las tres páginas de Facebook y mandarnos un mensaje. El tema de hoy: no puede haber inclusión social sin la orientación a los espacios sociales y al entorno vital. En realidad son dos temas. Es el tema de la inclusión social, que escuchamos en los medios de comunicación, eh, lo leemos en el periódico. La verdad es que lo escuchamos en muchos sitios y nos podemos imaginar lo que puede ser o lo que es, pero aquí lo vamos a explicar un poco más. Y la orientación a los espacios sociales y al entorno vital. Esto es un concepto que viene de Alemania, que se llama Soziale Raumorientierung, para los que hablan alemán. Y también lo vamos a explicar en la presentación. Se trata de un concepto útil para todos los actores sociales, como ONGs, asociaciones benéficas y asociaciones de inmigrantes o de minorías étnicas, los que quieran implementar de cualquier manera o trabajar con la inclusión social o enterarse un poco de lo que es la orientación a los espacios sociales y al entorno vital. Observaciones preliminares sobre el uso del lenguaje, muy importante. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos. Todas las personas y funciones que aparecen en esta presentación, aunque estén en forma masculina, se refieren tanto a mujeres como a hombres. Aquí una imagen, un cuadro que me gusta mucho, y la citación de Johann Wolfgang von Goethe. No hay ser viviente que sea uno, siempre se trata de unos muchos. Muy importante, porque la inclusión social y la orientación a los espacios sociales tiene que ver mucho con las sociedades europeas que están cambiando y que se están volviendo cada vez más plural y más diversas. Bueno, cuando pensamos en la inclusión social, nos preguntamos algunas veces desde cuándo se habla tanto de ello, cómo empezó todo. Y la verdad es que fueron las Naciones Unidas que empezaron con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, que ya es ley en muchos países europeos y también en España desde el 3 de mayo de 2008. Es una ley que, o es, vamos a decir que las Naciones Unidas vieron la necesidad de tener que definir un apartado especial para personas con discapacidad, porque los derechos humanos no bastaban para no discriminar y excluir a las personas con discapacidad de la sociedad y de la comunidad. Por eso decidieron hacer este apartado especial y cuyo contenido o cuya idea principal es: la discapacidad ya no es una enfermedad que debe ser curada o rehabilitada, sino en la actual sociedad plural una característica individual más. Como consecuencia, hay que eliminar las barreras en ciudades, edificios, en el transporte público, en Internet y en la lengua. Para nosotros, los trabajadores sociales, los que estamos en el ámbito sanitario, muy importante posibilitar una vida independiente a las personas con discapacidades, sin coartar los derechos personales o los derechos humanos, y sin ponerlos bajo tutela o excluirlos de la comunidad. Para llegar al objetivo, a la igualdad de derechos para todos: el derecho a la educación, el acceso al sistema educativo para niños con y sin discapacidad, y el derecho de trabajo, que parece derechos fundamentales que ni siquiera hay que definir y hablar, pero que en los últimos 30 y 40 años pues no han sido realizados.
Por eso la siguiente pregunta, ¿grandes visiones o mandamientos en atraso? Estamos atrasados, lo teníamos que haber hecho ya hace 30 años, hace 20 años. ¿Qué dice la ley? Diversidad individual es la normalidad. O sea, ya no podemos decir que alguien no sea normal simplemente porque tiene una discapacidad o un problema psicológico. Otros tienen otros problemas que igual no se ven a primera vista, pero que están ahí. Discapacidad es una característica individual más. Y por eso todo el mundo tiene que tener la misma oportunidad y igualdad de participación para todos. ¿Cómo se puede llegar a ese objetivo? Pues identificando y reduciendo barreras y obstáculos que encontramos en la sociedad, en edificios, en ciudades, pero también en la lengua. Cuando discriminamos con nuestras palabras y no lo notamos. También aceptar la individualidad sin hacer preguntas y aplicar la anti-estigmatización activamente. La estigmatización es una cosa latente que puede venir de forma muy escondida. Hay el pobre, yo te ayudo, tú no te preocupes, pero son formas de hablar que podemos de cualquier forma rebajar un poco a la persona con discapacidad o con algún problema psicológico o con otras limitaciones. Y la idea es que en la sociedad plural y diversa todos tenemos nuestras limitaciones, se vean o no se vean, sean obvias, sean físicas o sean psicológicas. El profesor Teinte, que yo tuve la oportunidad de verle en dos conferencias en Alemania, es uno de los gurús, uno de los profetas, grandes profetas de la inclusión social, pero también de la orientación a los espacios sociales y el entorno vital en Alemania. Daba clases en una universidad cerca de Colonia, pero al final, pues los últimos años ha estado dando ya solamente conferencias y talleres. Vamos a preguntarle un poco qué es la inclusión social. Él nos lo va a explicar. Si uno tiene un montón de gominolas de muchos colores y si luego coloca las gominolas de color rojo en el medio de las gominolas de muchos colores, esto es integración. Es lo que discutimos y hacemos desde hace 30 y 40 años. Pero si colocas desde el principio las gominolas de color rojo entre las gominolas de muchos colores, entonces hablamos de inclusión. Y entonces nos dice, los sistemas sociales estarían tan bien equipados que podrían incluso ocuparse bastante bien de aquellas personas que salen de la línea, son más lentos, demasiado rápidos, parecen extraños, se portan mal o están físicamente discapacitados. Siempre cuando se incluiría o se implementaría la inclusión social dentro de la organización o dentro de la asociación. Miremos, si el profesor Teinte tiene estas ideas y este concepto, nosotros nos preguntamos, ¿esto es compatible con los objetivos y la misión de la mayoría de los actores y organizaciones sociales? Y la sorpresa fue grande porque la mayoría de los actores sociales en España pues no difieren mucho de las asociaciones o de los actores sociales en Alemania. Apoyan a personas con problemas de salud, problemas psicosociales, problemas socioeconómicos y a sus familias. Se han comprometido a garantizar a todas las personas en la sociedad una vida digna e independiente. Luego, esto también lo firmarían enseguida. Los clientes son los expertos de su vida y nos gustaría asesorar y acompañarlos en su camino teniendo en cuenta sus objetivos y recursos individuales para lograr la mejor participación posible de los afectados en su entorno vital. Queremos crear una red de orientación al entorno vital y a los espacios sociales basadas en sus propias actividades con otras personas para identificar y aprovechar todas las opciones existentes y latentes. Esto ya entra un poco en la orientación a los espacios sociales y ahí ya algunos tienen que preguntarse si de verdad lo están haciendo o si están en proceso.
Lo que sigue igual, eso para muchos todavía eso es un objetivo del futuro. Juntos con nuestros socios asumimos la responsabilidad profesional para optimizar continuamente el sistema sanitario y de apoyo psicosocial, para constituir y desarrollar una sociedad inclusiva. Porque en realidad estamos en proceso, todavía no tenemos esa sociedad inclusiva, tenemos alguna idea, tenemos algún proyecto, pero incluso los colegios están todavía trabajando en ese tema. Pero claro, ¿qué significa esto? Todo lo que ha sido falso en el trabajo social. Esto es una pregunta que le hacemos directamente al profesor Dr. Hinte. ¿Significa eso que el trabajo social pues ha sido malo hasta ahora? ¿Desestima usted el trabajo social en principio? Pues él nos contestaría que no, que de ninguna manera, pero que ya haría un llamamiento al trabajo social orientado a los espacios sociales y el entorno vital del cliente. También nos dice que el pasado ha estado bien, ha sido conforme a la época, pero tenemos que adaptar el trabajo social a la sociedad actual, que es diferente, que es diversa y plural. Necesitamos mejorar nuestro trabajo diario y hacerlo más eficiente. La sociedad actual muestra una diversidad religiosa, subcultural, cultural, social y física. Y, por último, se desvanece la normalidad como base de identificación ficticia. Y nos llegan, como llevan analizando y describiendo los sociólogos durante décadas, la realidad plural y diversa. Pues nada, otra pregunta le podríamos hacer al profesor Dr. Inte como el modelo suena bien y incluso como trabajador social o asistente social estoy dispuesto a implementarlo, ¿cómo tendría que hacerlo? Pues ahí nos dice que tendríamos que centrar nuestra atención a la naturaleza holística del hombre. De gran parte me entero a través del apoyo diario, dice él, y el trabajo de asesoramiento con el cliente. En su mundo vital personal, es decir, el día a día, la realidad en la que cada uno vive, piensa, actúa, interactúa con los demás. Su situación vital, estado civil, situación familiar, salud, ingresos, son todas cosas que nos enteramos a través de nuestro asesoramiento con el trabajo con el cliente. También nos enteramos de sus relaciones sociales, familiares, parientes, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, vecinos, etc. Lo que ya tendríamos que preguntar o tendríamos que intensificar un poco sería preguntar por los recursos y no su impotencia, porque todavía nos concentramos demasiado en sus limitaciones y en su impotencia. Nos tendríamos que concentrar mucho más en los recursos que tiene cada uno. Y su verdadera voluntad. Esto es un concepto que tiene el profesor Dr. Inter que hay que explicar. Dice que no es un deseo cómodo ni una necesidad ingenuamente definida, sino aquello que uno desea directamente y no lo que quiere que otros hagan por él. En las dos conferencias que estuve, pues nos presentó un ejemplo bastante interesante. Nos contó el ejemplo de una señora que traía siempre las zapatillas al marido a la puerta cuando llegaba del trabajo, para que el señor pues tuviera los pies calentitos. Entonces pregunta al público que cuál es la voluntad, la motivación cuál es el deseo verdadero de ese señor. Y todos decían pues que la mujer le traiga las zapatillas para tener los pies calientes. Y el profesor docente dijo no. La voluntad verdadera que tiene el deseo verdadero es tener los pies calientes. Que la mujer o que se explique por la relación, por la dinámica de la relación que tienen el hombre y la mujer, se lo traiga ella a la puerta. Eso es una cosa es una cosa de la relación, un entendimiento que tienen los dos, pero que no tiene nada que ver con la voluntad verdadera. Y cuántas veces nosotros, pues en nuestro trabajo, cuando trabajamos con personas con discapacidades o personas con problemas psicológicos, pues en vez de fomentar un poco la autoayuda, incitarla un poco más, cuántas veces pues intervenimos, ¿no? Demasiado pronto, según la opinión de profesor Dr. Inte.
Bueno, hemos hablado de los trabajadores sociales, los asistentes sociales, que pueden hacer en su trabajo diario, preguntar un poco más, indagar, mirar qué recursos hay, pero qué pueden hacer los actores sociales, es decir, las organizaciones, las ONGs. ¿Cómo pueden poner este modelo en práctica? Pues tendríamos que identificar y movilizar los recursos humanos que hay en el barrio, como voluntarios, trabajadores sociales, de otras asociaciones y personas del mismo ambiente social comprometidas en iniciativas o en acciones puntuales. Tendríamos que crear una red con todo tipo de actores en los espacios sociales, como iniciativas, organizaciones benéficas, organizaciones de inmigrantes, iglesias y autoridades públicas, para realizar proyectos, programas o actividades comunes. Y construir una estructura interna, con uno o más comités o un delegado que se ocupara a largo plazo de la inclusión social y de la orientación a los espacios sociales o al entorno vital. Para nosotros está claro que una organización pequeña, una asociación pequeña, no puede permitirse una estructura grande de comités, pero sí un delegado que, aparte de su trabajo diario que tiene que hacer, podría ocuparse en el tiempo que le queda, pues ocuparse de la inclusión social o de enterarse un poco de la orientación a los espacios sociales, incluso ver este vídeo. Al final, lo que tiene que estar es el deseo de querer cooperar con otros actores del mismo ámbito de trabajo. Y eso tampoco lo quieren todas las organizaciones, porque también hay mucho miedo, ¿no?, de dejar su ámbito o revelar demasiados secretos o facultades que tienen o que se concentran en una organización. Le preguntamos otra vez directamente al profesor Dr. Hinte si se puede identificar con este concepto de la orientación a los espacios sociales y al entorno vital que hemos interpretado un poco por él. Y nos dice claramente que si se orientan los siguientes 5 principios básicos que he definido, entonces hay una base de acción para ello, para las dos cosas, tanto para la inclusión social como la orientación a los espacios sociales y al entorno vital. El primer principio sería la orientación a los intereses y la voluntad de las personas, la voluntad verdadera, claro. El segundo principio sería apoyo a la iniciativa individual y la autoayuda, empowerment, como dicen los ingleses o americanos. La concentración en los recursos del cliente y del entorno social y vital, como tercer principio. La perspectiva por encima de los grupos de interés y de los ámbitos de trabajo, como cuarto principio. Y quinto, la cooperación y coordinación con todos los actores del entorno social y vital. Bueno, nos queda esta pregunta muy importante. ¿Cómo se puede implementar este concepto en la estructura interna de una organización o asociación? Y lo que hemos dicho antes, para medianas y grandes organizaciones que tienen un poco más recursos, se podría constituir un gremio, un foro, que podría funcionar como centro de formación, centro de cultura, centro de reuniones y comunicación, donde se podría discutir pues estos conceptos. Primero, el concepto de la inclusión social, cómo se puede realizar, y segundo, la orientación a los espacios sociales y el entorno vital. Esto se podría, pues este foro podría celebrar pues las sesiones que quisiera la organización al año, porque todo es cuestión también de recursos económicos y personales, o sea, humanos. Y podría estar encabezado por el gerente de espacios sociales. O sea, si ya nos permitimos un gremio o un foro, pues ya se podría aumentar un poco la función de delegado de inclusión social a gerente de espacios sociales y entorno vital. En un foro, ahí hablamos ahora de las medianas y grandes organizaciones, los miembros permanentes sería este gerente de espacios sociales, podemos llamar así, también podría ser el gerente de inclusión social, los empleados de todas las áreas, escogidos al mismo tiempo, eso ya lo tendría que decidir cada organización, los gerentes correspondientes y los peers. Los peers son expertos por experiencia propia.
Este concepto está muy esparcido por Alemania, por ejemplo, que ha estado y en el norte de Europa en general. Son gente que han sido clientes, pero que luego a través de una formación pues se han especializado y han querido ayudar a- a su propia gente. Y hay muchos estudios sobre los peers que son muy funcionales y enriquecen mucho la estructura de una organización o de una asociación. Los miembros variables podían ser invitados externos del espacio social, o sea, del barrio, del distrito, invitados internos como representantes de grupos de proyecto dentro de la organización o asociación, directivos, becarios, etcétera. Luego, muy importante, ponentes y expertos. Hombre, igual no se podría invitar al profesor Dr. Inter, pero sí que a otros expertos nacionales o internacionales, siempre que sean de habla española. Aquí a la izquierda y a la derecha vemos un poco las dos opciones que tienen las organizaciones. Sean pequeñas, tienen al delegado de inclusión social, y sean un poco más grandes, ya se pueden permitir pues una estructura de gremios, con el gerente de espacios sociales o de inclusión social y luego el foro. Bueno, ¿qué haría este foro o este delegado de inclusión social? Pues en un principio sería un experto. Y si se trata del foro, pues sería un equipo de expertos. Aprovecharían los recursos profesionales, pero también los no profesionales, como voluntarios, parientes, familiares y vecinos del entorno social y vital de los clientes. Aprovecharían cooperaciones como mesas redondas, grupos de trabajo y de proyectos. Iniciarían cooperaciones propias como apoyo para la realización de las tareas de la misma organización. Crearían proyectos orientados al entorno social y vital, trabajo interdisciplinario y grupos de trabajo para detener o corregir tendencias problemáticas. Y realizarían actividades de recursos de relaciones públicas. Organizarían cursos de formación, de inclusión y de orientación a los espacios sociales y al entorno vital. Y crearían una red con los actores del espacio social para realizar proyectos, programas o actividades comunes. Aquí otra vez a la izquierda la solución para organizaciones más pequeñas y a la derecha con el foro y el gerente de espacios sociales la solución para organizaciones un poco más grandes. ¿Qué métodos utilizamos para conocer el barrio o el distrito? Ahí entra el análisis empírico-social, cuantitativo, cualitativo. Es una técnica que ya se usaba en la Escuela Sociológica de Chicago. El análisis empírico-social cuantitativo se basa en datos estadísticos oficiales de la administración municipal, de las oficinas del empleo, estadísticas, y ofrece importantes datos demográficos, sociales y culturales, a través de los cuales también se puede aprender mucho sobre el barrio, sobre los diferentes distritos de una ciudad. Luego la inspección del espacio social, que es un recorrido que se hace con los clientes. Los clientes tienen la tarea de evaluar la apariencia de un barrio, de una urbanización o de un distrito, es decir, describir, observar las plazas, los parques, los complejos residenciales en cuanto a la calidad de vida. Hay naturaleza, hay bastante infraestructura, hay restauración, hay ocio, hay ofertas de ocio y, cada vez más importante, la accesibilidad en la forma de una observación estructurada con un guión claramente definido, ¿no? Y luego tenemos las entrevistas expertas como tercer gran columna grande a clientes, sus familiares y personas que viven en el barrio, en la urbanización o en el distrito. Según un guión estructurar otra vez, se les pregunta sobre sus condiciones de vida, su entorno vital, sus deseos y necesidades subjetivas, entre otras cosas, en cuanto a alojamiento, trabajo, ocio y la convivencia en el barrio. Bueno, ¿qué nos muestra este análisis sociológico sobre los espacios sociales? Pues
Aquí vemos a los expertos, que son Shefki y Bell, que inventaron en los años 50 y 60 o fundaron el Colegio Sociológico de Chicago, diciendo, o como base, teniendo el Social Analysis, o el Social Area Analysis, perdón. Y hay una anécdota que los dos eran profesores en la universidad, tenían a sus estudiantes y pues una vez Shefki preguntó a sus estudiantes que si querían practicar la sociología. Pues que no, que si querían practicarla, que no era trabajo de escritorio, tenían que salir al campo y preguntar a sus objetos de investigación, observarles, hacerles preguntas, entrevistas, recolectar datos cualitativos sobre todo. Fue un poco el nacimiento de la escuela de Chicago. Bueno, estos métodos pueden analizar y describir ambientes sociales, entornos vitales y estilos de vida. También pueden revelar desigualdades sociales, anomalías y situaciones de desabastecimiento, sobre todo en cuanto a los servicios que ofrece una organización dada o una asociación. Para los proveedores de servicios sociales es muy importante porque pueden detectar incluso grupos nuevos con necesidades especiales. También pueden identificar los recursos movilizables, o sea que se pueden movilizar dentro del campo, y el potencial de ayuda vecinal, las redes sociales y la participación ciudadana dentro de los barrios. O sea, es un método muy orientado a lo que habíamos dicho al principio, al entorno vital, al concepto que se dice dentro de la sociología y la filosofía alemana, a la Lebenswelt. Bueno, pues esto es un poco lo que queríamos explicar sobre inclusión social y sobre la orientación a los espacios sociales y al entorno vital. Sé muy bien que han quedado muchas preguntas ahí, pero por eso esta segunda edición pues es un principio de una comunicación continua que podéis tener pues a través de nuestras páginas en Facebook. Puede ser a través del Instituto Europeo IEM, que encontráis también en Facebook. Puede ser a través de la investigación sociológica independiente Eurosor o Psicocura. En las tres páginas tenéis la posibilidad de mandar un mensaje y hacer vuestras preguntas y profundizar el tema. Pues nada, me alegro que habéis estado otra vez aquí conmigo, ya que vivimos en una sociedad de inmigración, de diversidad y multicultural. Gracias por su atención. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you for your attention. Merci por votre attention. Grazie per l'attenzione. Esto ya es un poco más difícil. El ruso, lo que luego sigue es, o búlgaro, lo que luego sigue es turco, luego viene el ruso y luego el árabe para el final. Pues nada, muchas gracias y solo queda por decir adiós. Hasta pronto. Muchas gracias.